Dice, el precio de un diamante es directamente proporcional al cuadrado de su volumen. Si me dice que es directamente, ¿qué vamos a hacer? Rapidito. División. Vamos a dividir. Voy a poner C de costo y voy a poner V de volumen. Entonces, ¿qué divido? Díctame la fórmula. Eh, Precio sobre volumen. Costo sobre, Sobre volumen. nada más, sobre volumen. Así dice ahí. Al cuadrado. Al cuadrado, pues. Si comen el cuadrado ya no sale igual ya. Ahora sí. Si se ha partido en tres trozos iguales, recuerden esto. ¿Cómo van a costar cada uno de esos trozos? ¿Cómo van a ser los costos de cada trozo? Tú partes un objeto en tres partes iguales y lo vas a vender cada pedazo. Lo venderías a precios diferentes si son iguales. ¿Ah? Sumara. Eh, Iguales. Precios iguales, pues. Ahora, si son iguales, también significa que son iguales en tamaño, ¿sí o no? Sí. En forma, tamaño, todo. Por eso el volumen es el mismo para todos. Y si yo lo junto los tres, agarras un pegamento y los pegas, valga la redundancia, el costo ya vale lo mismo, C. ¿Y qué pasa si agarro un pegamento y los pego? ¿Formaríamos el tamaño que tenía el original o no? Sí. Entonces la suma B más B más B me da 3B. Después que hago eso, ojo, después que hago eso, le pongo su cuadrado. Primero estoy averiguando qué tamaño tiene cada uno. Y luego escribo la relación dP que hay entre su costo y su volumen. O sea, al final lo elevo al cuadrado por esta fórmula. Originalmente digo que este pedazo tiene un volumen V y tiene un costo, pero los tres tienen el mismo volumen y cuestan lo mismo. Y si yo junto los tres volúmenes me da el volumen total. Y luego ahí le aplico la relación dP que hay. Ahora sí, entonces reemplazamos valores. Sería 360.000, ¿no? Para el costo sí, total. 160.000 sobre 3V al cuadrado. ¿Cuánto es? Pues al cuadrado todo eso. Es 9V cuadrado. Ahora, al hallar el precio de uno, hallas el precio de los tres pedazos. ¿Cuánto va a valer cada pedazo? ¿40.000 o no? 40.000. La pregunta es, ¿cuánto ha perdido? ¿Qué haríamos? Restar. Claro. 360.000 era el precio del diamante completo. Y ahora vas a vender tres pedazos en 40.000 cada uno. Como son tres, va a recaudar 40.000 por tres. Y esta diferencia es la pérdida sufrida. ¿De cuánto hablamos? De 240.000. Correcto, de 240.000. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. No, profesor. ¿Todo claro para el resto? Muy bien, Sí, Romero. profesor. ¿Todo claro para el resto? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien. Continuamos. O si acaso que en la plataforma ya tienen hasta el video del día jueves con sus fotos, ¿ah? Nada más hoy día en la noche tengo que hacer lo de usted de hoy día para que ya lo tengan listo y puedan estudiar para el examen del jueves. Una persona descubre
Una piedra preciosa. Miren que aquí es similar a la anterior con una pequeña variante, ¿o no? ¿Cuál es la variante? Que ya no es el volumen, sino el peso. Otra cosa. Las partes en que se rompió No son las mismas. no son las mismas. Pues. En la anterior eran tres partes iguales, el problema salía al toque. Aquí nos van a dar un poquito más de chamba. ¿Es cierto o no? ¡Yujú! Profesor. Ok, vamos a ver. A ver, Barrientos Paredes. Profe, ¿Cómo haríamos el planteamiento? dice que el primero es los 2/3 del segundo. Así es, el primer pedazo lo voy a poner P de primero en los 2/3 del segundo. Y también te dice que el primero es los 3/5 del tercero. Así te dice. ¿Ya? ¿Qué haríamos? Se igualan, ¿Ah? se igualarían. ¿En qué forma? Eso les enseñaron en aritmética si no quieren complicarse. Mira, si tú despejas el segundo, si tú despejas el tercero, entonces como este señor lo voy a dividir entre 2 y lo voy a dividir entre 3, tú asumes que el primero tiene un valor de 6, tiene un peso como de 6. ¿Te das cuenta o no? Sí. Entonces, ¿cuánto sale para el segundo el tamaño y el peso? ¿Cuánto sale para el segundo el tamaño y el peso? 9 sería. Y del 9. ¿Cuánto sale para el y el tercero? tercero 10. Correcto. Y con esos numeritos se trabaja. Ahora díctame, ¿cómo sería la fórmula? De que el precio es directamente proporcional al cubo de su peso. Ya, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? La fórmula, díctame la Mm, fórmula. Hay el costo sobre el peso al cubo. El peso al cubo. Por eso le he puesto acá PR para que no confundan que es el mismo. PR de primero le he puesto ahí. Aunque esa no es su abreviatura, pero no importa. Ahora sí, reemplacemos. El costo total de 3.125. Bueno, mejor escribo la fórmula acá. Costo total, peso total. Eso lo pongo al final. Costo del pedazo 1
Costo del pedazo 2. Costo del pedazo 3. ¿Ok? Muy bien. Sí, Entonces el pedazo 1, el primero, tiene un peso como 6. El segundo, 9. un peso como 9. Y el tercero, un peso como 10. Lo mismo que dijimos en el problema anterior. Agarro los 3 pedazos y los pego. Y me da la piedra preciosa original, ¿o no? Sí, Entonces sumamos 10 más 9. 25. 25 sería el peso total. ¿Es correcto? Sí, Muy bien. Pero como acá dice el cubo, ahí recién los elevas al cubo. Y ahora sí vas a tener que hallar cada uno. Pero esto de acá va a tener un valor constante. Va a ser 3125 dividido entre 25 al cubo. A ver, 15.625. sí, pero esto vendría a salir un quinto. ¿Es correcto? Entonces, ¿cuánto vale el pedazo uno? Un quinto de 6 al cubo. ¿Cuánto vale el pedazo 2? Un quinto de 9 al cubo. ¿Cuánto vale el pedazo 3? Un quinto del 10 al cubo. Si lo sumamos, ¿cuánto vas a cobrar por los 3 pedazos? Un quinto de la suma. ¿Está bien? 3 por 5, 15. 44 es 8. ¿Es correcto? Habla. ¿Cuánto sería la pérdida? Sí, profesor. ¿Qué haríamos para saber cuánto sería la pérdida? El precio original menos la suma total de 389. Correcto. ¿Cuánto nos sale? Enano no. Sí, Enano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. sí, profesor. Bueno, fue un problemita un poquito más trabajoso que el anterior, pero por ahí va la idea, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. ¿Qué es el problema 12? A ver, llamamos Gómez Fuentes Ángelo, que entró tarde. Gómez Fuentes Ángelo. Gómez Fuentes Ángelo.
¿No está? Gabriel Bulnes Christopher. Profesora, Angelo lo botó su wifi. Lo botó su wifi y dije que el internet no es wifi. Ya. No, no tiene internet. Gabriel Bulnes. Gabriel Bulnes. También lo botó su wifi. Nada. Canía Soda. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás, hija? A ver, dice, la fuerza de atracción entre dos masas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces vamos a escribir nombre, porque acá hay que ponerle primero un nombre y luego una letra que lo represente, para que luego se convierta en ejercicio numérico nada más. Y distancia, ¿no? Dice que la relación es IP entre la fuerza y el cuadrado de la distancia. ¿Cómo escribimos la fórmula, mi niña? Se multiplicarían, profesor. Claro, cuando es inversa se multiplica. Multiplicar. ¿Qué se multiplica? ¿La fuerza por quién? Fuerza por distancia. Por distancia. Solamente por distancia, lean bien, lean bien. El cuadrado de la distancia. Correcto. Y esto constante. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces aquí te voy a enseñar una técnica de trabajo y luego te voy a enseñar en los otros problemas otra técnica, ¿ya? ¿Estamos, chicos? Bueno, Sí. una primera técnica, la más común. Conmigo, Nicole. Sí, profesor. Ok. Primero asumimos, como no me dan valores, valor inicial, valor final, digamos así. ¿Ya? Pero luego Ya. vamos a aprender una segunda técnica de trabajo, que para mí sería la más sencilla, ¿ya? A ver, como al inicio no tengo datos, escribo las letras. Ahí está. Nada más. Ahora, aquí vienen los cambios. Aquí escribo los cambios que han sufrido, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Qué cambio está haciendo? ¿Ha disminuido? ¿Cuánto ha disminuido la distancia? La fuerza se incrementa en 7/9 de su valor. Por lo tanto, ¿en cuánto ha disminuido la distancia? La fuerza se incrementa en 7/9 de su valor. ¿Qué hago ahora? Si al comienzo le dije que la fuerza valía F. ¿Se resta? ¿Cómo resto? ¿Qué entienden con que la fuerza se incrementa en 7/9 de su valor? No, se suma, profesor. ¿Qué vas a sumar? La fuerza más 7/9. Más 7/9 de su valor. Siete novenos de su valor. ¿Ok? Ajá, sí, profesor. ¿En cuánto termina quedando? ¿En cuánto termina quedando? 16F/9. 16/9 del valor original. Ya eso es lo que debo poner acá.
Y en la distancia le voy a poner una d sub 2, porque no es igual a la original, ¿ya? Salvo que me Ya. salga, que sale igual, ¿no? O sea, si me sale igual, significa que no sufrió modificación. Se van las F, paso el 9 y el 16. ¿Qué haríamos? Sacamos raíz cuadrada, ¿cómo queda? Sacamos raíz cuadrada, Nicole. 3/4D. 3/4 de D es igual a D sub 2. Conclusión, aquí te vas a dar cuenta. La unidad, ¿cuántos cuartos trae? Solo saben por concepto de fracción. 4. 4 cuartos. ¿Y a cuánto salió acá? La unidad tiene 3 cuartos y me ha quedado ¿cuánto? Perdón, la unidad tiene 4 cuartos y a ti te ha quedado ¿cuánto? 1/4. ¿Ha quedado un cuarto o ha quedado 3 cuartos acá? La unidad tiene, 3/4. claro, la unidad tiene 4 cuartos y aquí te sale que la distancia nueva es 3 cuartos de la original. Conclusión, si la unidad tiene 4 cuartos, o sea, este era el original era 4 cuartos y ahora me ha salido 3 cuartos. ¿Puedo decir que aumentó o disminuyó? Disminuyó 1/4. Exactamente, disminuyó en 1/4 de su valor. Esa es la idea. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Luego van a venir unos más fastidiosos, más complejos, donde hacerlo de esta manera va a ser mucho más trabajoso. Aquí de repente no hubo mucho trabajo, ¿ya? Entonces te vamos a enseñar otra técnica que podrías utilizar en el otro problema. Ah, estoy grabando los anteriores. No sé si habré tomado foto de los anteriores. Creo que no. Ya vamos con el 13. La fuerza necesaria para evitar que un auto patine en una curva. Muy bien. Palacio Bustamante, Silito. Dígame, profesor. ¿Cómo estás, hija? Buenas tardes. A ver, vamos Buenas primero tardes. a observar lo que dice acá, ¿ya? Dice que la fuerza necesaria para evitar que un auto patine en una curva. Entonces vamos a poner que fuerza F, ¿te parece o no? Sí, profesor. Listo. Radio de la curva. R, ¿está bien o no? Hablen. Sí, profesor. Ok. Masa del auto. M. Velocidad. V. Ya. ¿Cómo es la fuerza y el radio? ¿Cómo es la fuerza y la masa? ¿Cómo es la fuerza y la velocidad? A ver, léelo. La fuerza necesaria para evitar que un auto patine una cuerda es IP al
radio de la curva Sigue. de P a la masa del auto Sigue. y de P al cuadrado de su velocidad. Ajá, o sea que la velocidad tiene que ir elevada al cuadrado, ¿cierto o no? Sí, profesor. Díctame, ¿cuál sería la formulita que asocia todas las magnitudes ahí? Recuerden que cuando hablamos de magnitudes, cuando habían más de dos magnitudes, una de ellas tenía que servirme, o una de ellas tenía que relacionarse con todas las demás para que me pueda ayudar a escribir una sola fórmula. ¿Era correcto o no? Una magnitud debe relacionarse con todas las demás para yo poder escribir una sola formulita. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Díctame, ¿cómo sería esa formulita? Sería F por R sobre M por la velocidad al cuadrado. A ver, F por R Por R y sobre F. M Correcto. por la velocidad al cuadrado. Muy bien. Se divide con la masa, con el cuadrado de la velocidad porque son dp y se multiplica con R porque son ip. Entonces, lo que te decía ahora, ¿no? Si intento hacerlo como el problema anterior, no digo que no se pueda. Como hay bastantes magnitudes y por ahí cuadrado y tanta cosa, y aparte que varían en porcentaje, nos van a complicar un poquito la vida, ¿ya? Voy a utilizar otra técnica. Quiero que la veas, ¿ya? Para mí es más rápida, más directa. Lo vamos a hacer en un solo renglón. Observa, ¿ya? Observa. A ver, tú me ayudas, Cielito. ¿Qué pasa cuando dos magnitudes son IP? ¿Qué pasa si una de ellas aumenta? ¿Qué pasa con la otra? Disminuye. Disminuye, ¿correcto o no? ¿Qué pasa cuando la relación es de P? Si una de ellas aumenta, ¿qué pasa con la otra? Aumenta. También aumenta. Y si una disminuye, la otra Aumenta. en dp. Si una disminuye, la otra disminuye. Entonces nos vamos a ayudar de eso. Pero recuerden también cuando hicimos la teoría, yo les dije que de preferencia se trabajara con la operación de multiplicación. ¿Se acuerdan o no? Les recomendé que trabajaran con la operación de multiplicación. Muy bien, Celito, lo voy a explicar ahora yo el resto. Muchas gracias, hija, muy bien. ¿Estamos hasta ahí todos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Viene la novedad. Recuerda que solo podemos usar la operación de multiplicación, ¿ya? Solo podemos usar la operación de multiplicación. ¿Qué le pasó al radio? El radio se duplica. ¿Fue multiplicado? ¿Por qué número? Dos. Por 2. Dos. La fuerza va a ser multiplicado por 1/2. ¿Por qué por 1/2? Porque si uno aumenta, el otro tiene que disminuir. Porque la relación es IP. IP. Y en matemáticas, si uno se multiplica por una cantidad, el otro por la inversa de la cantidad. ¿Estamos o no? Sí, profesor. Exacto. Sí, profesor. ¿Ya? ¿Qué pasó con la masa? Se reduce en 25%. Ojo con esto. Si la masa se reduce en 25%, acuérdate porcentajes. 100% menos 25%, 3/4. 100% menos 25% de la misma masa. Sí. De la misma masa. Esto por sí solo es 100, entonces va a quedar 75%, como dijo su compañero.
3 cuartos simplificado. O sea, te da a entender que esto fue multiplicado por 3 cuartos. Cuando hay una variación porcentual, ya sea que aumente o disminuye en porcentaje, termina siendo al final una fracción que multiplica la cantidad. El F Por- también tiene que estar multiplicado También por tiene que 4. multiplicar por 3 cuartos. ¿Y por qué por 3 cuartos? ¿Y por qué no lo invertí si acá lo invertí? Es directa esa. Porque es Claro, porque es directa. Tiene que multiplicarse por el mismo número, no lo vayas a invertir. ¿La velocidad en cuánto aumenta? el 20%. En 20%, 100 más En 20%. 120, 6 quintos. 6 quintos. 120%. Simplificado, 6 quintos. Pero mucho cuidado aquí, vayan a cometer un error, ¿ya? Al Ese cuadrado. 6 quintos, claro, se va a elevar al Cuadrado. 36 sobre cuadrado. 25. Y como es directa, también la F tiene que estar multiplicada por 36 sobre 25. Correcto. Ahora, mira tus respuestas. ¿En qué están tus respuestas? En porcentaje. Entonces, Porcentaje. eso me da una idea operativa. El 25 por 4 que se convierte en 100, no lo vayas a simplificar para nada. O sea, yo le digo a los chicos, no me lo toques. No me los toques a esos factores. Solamente Me conviene que dedícate. termine en 100 para que sea porcentaje. Claro, Ajá. correcto, esa es la idea. Entonces, 54 como sobre esto 35. sale 54 sobre Por 100, 100. 54%. 54%. Lo que falta para 100%. Disminuir en 45%. exactamente. Entonces, ¿qué pasó con la fuerza? Mira, salió menos de 100. Conclusión, la fuerza va a disminuir en lo que le falta para 100, en 46%. 46. Pregunta, ¿estuvo difícil? No, profesor. No, por eso. Más facilito que el método anterior que está reemplazando y despejando, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, cuando hay más de dos, hay varias así que tienen al cubo, al cuadrado raíz, va a complicarte un poco porque no tienes números, tienes letras como datos. Entonces yo te recomiendo que hagas esta técnica. Y prácticamente en un solo renglón sale todo, ¿ve? Aquí está todo trabajándose con la fuerza. Y buscas que aparezca el porcentaje porque está en porcentaje. Si no está en porcentaje, entonces yo sigo simplificando, ¿no? Y cuando me quede fracción, comparo con la unidad. Y listo. Pregunto, ¿estuvo difícil esta forma de desarrollo? No, profesor. No. No. Pero tienen que practicarla. Si antes no la han utilizado, no la han conocido, tienen que utilizar. Practicarla, mejor dicho. A ver, entonces como ya aprendimos la otra, esto se puede hacer más rápido. Mira que acá no te dan nombre de magnitudes, sino te dan de frente letras. A es directamente proporcional con el cuadrado de B. E se refiere a la misma A. Es inversamente proporcional con la raíz cúbica de C. Listo. Entonces, yo puedo poner de frente una A nomás acá. A por raíz cúbica de C entre B al cuadrado. Nada, ya no escribo nada. Voy a resolverlo como en la anterior. Ya ni escribo Ah, eso ya. ya. El valor de B se duplica. No te olvides, no te olvides. Pero está elevado al cuadrado. Entonces, como es de P, También se multiplica. A también se multiplica por 2 al cuadrado. O sea, se termina cuadriplicando A. Cuidado, cuidado. Estas palabritas en fracciones es importante, ¿no? No es lo mismo y por eso a veces confundimos. Cuando vamos a hacer la lectura del problema, por favor que lo lean bien. Porque basta que te cambien una palabrita y te cambian toda la respuesta. De repente el día del examen tú no te das cuenta y aquí ya no dice en, dice A, pero tú lo has resuelto igualito como hemos resuelto con en. Y no es lo mismo. Aquí la unidad que era C disminuye en 26/27.
y termina quedando un 27avo de C. Aquí no, disminuye A de frente. Ese es el valor final que toma. De frente, este es el valor que se queda. Acá tienes que hacer una operación de suma o resta dependiendo si disminuye o aumenta. Pero cuando dice A, tú escribes de frente ese valor ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien. Entonces acá dice disminuye en. Ah, ya, es este de acá. ¿Qué le pasó a C? Se va a multiplicar por un 27avo. Pero como está con raíz cúbica, prácticamente Un por un tercio. tercio. Y como es IP, Se multiplica por su Pues, inversa. por la Por tres. inversa. ¿Qué le pasó a la A? Se multiplicó por 2. Queda multiplicado por 2. 2. Dígame, ¿estuvo fácil o no? Profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con las transmisiones? ¿Qué pasa con Inversamente las proporcionales transmisiones? cuando es por engranaje o por faja. Inversas. Aquí transmisiones, transmitimos movimiento. ¿Ya? Entonces, hay tres tipos de transmisiones. Hay tres tipos de transmisiones. Entonces, aquí le dicen Por engranaje. por engranaje. O hay otro nombre que le ponen, ¿no? Dice que estas ruedas están concatenadas. Vayas a escuchar algún día este término y digas, ¿qué es eso? Y esta es transmisión Por faja. por faja, correa o cadena. Cadena. En las bicicletas ustedes observan la transmisión por cadena. ¿De acuerdo? ¡Yujú! Sí, profesor. Muy bien. En El ambos tamaño es casos, exactamente. correcto, en ambos casos se va a cumplir la misma relación que vamos a escribir. La diferencia entre uno y otro radica en el sentido de rotación. Aquí se produce un golpe entre dos dientes y ahí es donde se da la transmisión del movimiento. Acá es por la fricción que hay entre este elemento faja, correa y cadena con la superficie de la, en este caso del cuerpo que tiene esa forma circular. ¿Ya? Digamos con la rueda, ¿no? Estas ruedas no tienen dientes salvo que sea cadena. Si es cadena, sí le labran dientes para que encaje. En faja o correa, no. Simplemente hay fricción entre las superficies. ¿Ya? Entonces esa es la idea. Pero Profesor, en ambas transmisiones, se cumple que tamaño es inversamente proporcional a la revolución por minuto. exactamente, es inversamente proporcional a las RPM, ¿ya? El tamaño viene dado por el radio. En regla de tres se utiliza mucho el radio, el diámetro. Y acá también los usan, pero les gusta utilizar más el número de dientes en una gran mayoría de ejercicios. Porque el número de dientes guarda relación con el tamaño. Más grande, más dientes. Menos tamaño, menos dientes. Las RPM vienen a ser prácticamente el número de revoluciones o vueltas. Número de revoluciones o vueltas.
que se giran en un minuto. Mucho cuidado con esto, porque a veces te piden cuánto gira en una hora, etcétera, y hay que hacer conversiones al final, ¿ya? Entonces su Profesor. producto permanece Constante. Constante. constante, ¿ya? No se olviden ahí. ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, profesor. Muy bien. No, profesor. Entonces aquí tenemos una primera ecuación que sale del gráfico. La suma, porque empieza acá, R más RA, o sea, 2 veces RA, más 2 veces RB, ¿Las pasamos a centímetros? más 2 veces RC ya, más 2 veces RC. La suma de los diámetros es 4,7 metros, como dice tu compañero. Lo multiplicas por 100 y lo tienes en centímetros. Le sacas la mitad y te va a salir 235. una Sí. relación, ¿no? Una relación entre los tres radios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, Profesor. profesor. Muy bien. Luego viene la segunda parte que tiene que ver con la teoría que hemos hablado acá. Entonces aquí dice, ¿qué diámetros? Mira que todos habla de vueltas. Quiere decir que en todos se eliminó el denominador tiempo, minutos. O que todos se mueven en el mismo tiempo. Como todo ocurre en el mismo tiempo, entonces puedo darme el lujo de que no aparezca o que no se nombre a los minutos y nada más se nombre a las revoluciones, ¿ya? Entonces no te preocupes tú. Sí, profesor. Estas RPM al multiplicarse por tiempo se convierte en vueltas nada más. Entonces acá decimos que todo ocurre en el mismo tiempo. Por lo tanto, me Iguala. olvido, claro, me olvido de tiempo y lo trabajo con vuelta nada más. Sí. Como El es inversa, se diámetro, multiplica y se iguala. claro, el diámetro de B lo multiplico por sus vueltas de B, B ha dado 8 vueltas. El diámetro de A, bueno, empiezo en orden mejor. Primero A. El diámetro de A por las vueltas de A. El diámetro de B por las vueltas de B, que son 8, ¿no? Sí, profesor. Y el diámetro de C por la vuelta de C, 10 que son vueltas. 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, yo puedo poner esto. Un número que se pueda dividir entre todos ellos, 120. Entonces, al Ah, igualar cada uno de ellos, el mínimo de ellos, ¿no? con K. Al igualar cada uno de ellos, claro, pero al final el K se va a eliminar, pues no importa, ¿no? Correcto. Entonces, el diámetro de A vale 20K. El diámetro de B, 15K. 15K. 12K. Entonces yo podría hacer algo interesante acá mejor, para no trabajar mucho. Lo escribo como diámetro, ¿sí o no? Ujú, porque el diámetro es igual a Sí. 2 veces el radio. Claro, de frente pongo diámetro de A, diámetro de B y diámetro de C. Más práctico, ¿no te parece, no? Sí. Ya, listo. Y acá pongo el diámetro de C. 12K, ¿no? Y Sí, lo profesor. reemplazas, pero la suma de los 20, ¿no? La suma de los tres diámetros, ¿a qué es igual? 470 centímetros. A 470. 27K es igual a 470. K vale 10. K vale 10, pero está en centímetros, Ah, ¿ah? vale 10. Sí. Y te piden el de B. 150 centímetros. Lo pasamos a metros, 1,5.
1,5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Hablen. Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. Muy bien. Entonces ahí has utilizado la relación IP que hay entre el tamaño de las ruedas y su RPM. ¿Ah? Muy bien. Pero mira lo nuevo que viene acá. Una rueda A, ya no lo voy a mirar de frente, sino lo voy a mirar de un costadito. Por un costadito. Ahí está. Entonces, ¿qué te dice? Profesor, también lo podemos hacer de frente, sin gráfico, pero con K. Cuando ya tienes el conocimiento cómo es, claro que sí. Pero algunos que no tienen idea, hay que explicarles con su grafiquito. Ahí están mis dos ruedas. Una rueda de 40 dientes y una rueda B de 16 dientes. Bien. La rueda B está conectada mediante un eje con otra rueda C. Es para que me entiendas qué significa que está unida con otra rueda, ¿no? Ah, en el mismo eje se ha pegado ahí otra rueda. Se ha colocado en ese mismo eje otra rueda. La rueda C, la cual engrana con otra rueda D. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Esa es la idea. Ahora sí. Entonces, ¿en qué repercute? ¿En qué repercute que la rueda B y la rueda C estén unidas al mismo eje? Que cuando este eje gira, giran las dos. Las RPM de B y las RPM de C son Iguales. iguales, sin importar el tamaño de las ruedas, ¿ah? Sin importarte el tamaño de las ruedas. Ojo con eso. Sin importarte el tamaño de las ruedas. ¿Ah? Entonces, la relación anterior que habíamos hablado, es entre A y B y también es entre C y D. ¿Ya? El número de dientes está en relación Más K. 9,7. Ujú.
Entonces, igual que en el programa anterior, las multiplicaciones igual. Claro. Ahora la pregunta, mucho cuidado. Ahí no ha salido bien. ¿Cuántas vueltas dará la rueda D en 3 minutos? Si la rueda A da 14 RPM. O sea, da 14 revoluciones 6 minutos. Mira que te piden en 3 minutos, ¿ah? Ya, mucho cuidado ahí. Entonces, ¿qué decimos? De acuerdo al gráfico, primero trabajamos A con B. Los dientes de A. Los dientes de A por las Ok, RPM claro. de A es igual a las RPM de B por los dientes de B. Y como dicen que las RPM de A valen 14. El número de dientes de B es 16 por las RPM de B. Entonces ahí vas a hallar las RPM de B. B. 35. Chequea. Y Sí, luego profesor. concluyes que las RPM de C también son iguales. ¿Por qué? Porque están en el mismo eje. Porque están unidas al mismo eje. ¿Ah? Y ahora establecemos entre C y D. C, su número de dientes es 9K. Lo mismo. Por las RPM de C, que son 35. 35. La rueda D, 7 por las RPM 7K. de D. Por las RPM de D. Las RPM de D valen 45 45. ¿Ya? revoluciones por minuto. Sí. Correcto. Entonces, ahí te va a salir, se van las K. Te va a salir 45. Pero yo quiero el número de vueltas que da en 3 3 minutos. minutos. Por 3 minutos, 135. 135 vueltas. Recuerda que este es 45 vueltas Cada por minuto. en 1 minuto. Minuto. Por 3 minutos se Por van a 3. 135 vueltas. 65. Claro, desaparece la unidad de tiempo y solo salen vueltas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces no te olvides cuando las ruedas están unidas al mismo eje. ¿Qué ocurre? Giran Revoluciones son iguales. Son las iguales. mismas revoluciones, dan la misma cantidad de vueltas en el mismo Sin tiempo, importar su tiempo. sin importar su tamaño, su diámetro, radio, dientes que tiene. ¿Ya? Ya, profesor. Ya, Muy pues. bien.